vamos hoy a hacer este repaso, ¿verdad? Acerca de lo que es el enlace. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando mirábamos o platicábamos, ¿verdad? Acerca de cuando se forman los aniones, cuando se forman los cationes y cuando hablábamos, por ejemplo, de la electronegatividad, eran, pues, salió, ¿verdad? Este tema acerca de lo que son los enlaces. Recuerden que de nuestras clases, ¿verdad? De química general, hay elementos, por ejemplo, que en la tabla periódica los encontramos como átomos individuales, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el caso de los halógenos, de los gases nobles. Pero si pensamos en contrario, ¿verdad? Los elementos que están en el grupo anterior, que serían los halógenos los encontramos como moléculas diatómicas, ¿verdad? Y pues en química general aprendimos esto, ¿verdad? De que los elementos ganan, pierden o comparten electrones buscando adquirir, ¿verdad? Un estado de mayor estabilidad, ¿verdad? Y dependiendo de qué sea lo que ocurra, si ganan o pierden electrones o si los comparten, entonces nosotros hablamos de que la naturaleza de la unión entre los elementos puede ser diferente, ¿verdad? Y eso es a lo que hablamos, ¿verdad? O eso es a lo que nos referimos cuando hablamos acerca de lo que es el enlace. Si se recordarán, en Orgánica 1 hablamos acerca de la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? Y en esta teoría, entonces, si se recuerdan ustedes, allá en Orgánica 1, ¿verdad? Decíamos, los enlaces no son guiones, aunque solemos representarlos, ¿verdad? Como un guion, realmente los enlaces no son un guión, los enlaces son un área en el espacio donde se traslapan dos orbitales, ¿verdad? Y esta es quizás la idea fundamental acerca del enlace de valencia, de que el enlace, ya que aquí estamos hablando específicamente acerca del enlace covalente, ¿verdad? Porque se recordarán que en el caso del enlace iónico no hablamos propiamente de que se dé un enlace, ¿verdad? Sino que los iones se mantienen unidos debido a las cargas opuestas, ¿verdad? Una carga positiva atrae a una carga negativa y una negativa a su vez atrae a una positiva, pero no se da esto de la teoría que plantea la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? No hay un traslape de orbitales, ¿verdad? Este traslape de orbitales se da exclusivamente cuando se forma un enlace covalente. Se recordarán allá de Orgánica 1, ¿verdad? Que cuando el traslape se da, como en esta imagen que estamos viendo acá, un traslape frente a frente, entonces el enlace covalente se clasifica como un enlace sigma, ¿verdad? Y bueno, el enlace sigma pues tiene la característica que aquí la podemos observar, ¿verdad? Tiene cilíndricamente simétrico, ¿verdad? Es decir, tiene una simetría cilíndrica, se parece a un cilindro, que se encuentra, ¿verdad? Alrededor de este eje entre los dos núcleos de los átomos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos observando el traslape de dos orbitales S, ¿verdad? Porque ya vimos la forma de los orbitales y nos acordaremos, ¿verdad? Que los orbitales S tienen una forma esférica. Podría ser, por ejemplo, aquí, este podría estar representando el enlace en la molécula de hidrógeno, ¿verdad? En H2, donde dos átomos de hidrógeno, cada uno con su electrón en un orbital S, pues se traslapan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la formación de un enlace sigma entre dos orbitales P. Si ustedes se recuerdan, decíamos que los orbitales P tienen esta forma de dos lóbulos, ¿verdad? Podríamos pensar entonces que esta sería una representación para el enlace sigma que se forma en los halógenos, ¿verdad? Recordemos que en el caso de los halógenos, ¿verdad? La molécula diatómica de flúor, de cloro, de bromo o de yodo, pues se está formando un enlace sigma, ¿verdad? Por un electrón que se encuentra en un orbital P, ¿verdad? Luego, si se recuerda, en el caso del enlace pi, que es el otro tipo de enlace covalente, ¿verdad? También se da esto que ya mencionábamos, ¿verdad? Este traslape de orbitales, solo que se acordarán en el enlace pi, el traslape es un traslape lateral, ¿verdad? Recordemos que mencionábamos que en el caso de los orbitales P, hay tres orbitales P, ¿verdad? Que están orientados sobre los tres ejes de un plano tridimensional, sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, ¿verdad? El que forma
el enlace sigma, pues ese que se encuentra sobre el eje X, ¿verdad? Porque decimos que el traslape es un traslape frente a frente. En el caso del enlace pi, entonces ya resulta de un traslape lado a lado, ¿verdad? Y es este que podemos ver acá. Si se recuerdan, en el caso del enlace pi, la densidad electrónica no se encuentra entre los dos núcleos, como en el caso de un enlace sigma, sino que la densidad electrónica se encuentra por encima y por debajo, ¿verdad? De esa línea entre los núcleos, y eso hace que el enlace pi sea un enlace que se rompa con mayor facilidad, ¿verdad? Porque ya hemos dicho, ¿verdad? La carga, estos núcleos tienen una carga nuclear efectiva, ¿verdad? Que está atrayendo a los electrones hacia sí. Estas dos cargas positivas mantienen, ¿verdad? A este par de electrones que están formando el enlace bajo un control estricto, ¿verdad? En el caso del enlace pi, como esas cargas están aquí en los núcleos y estos electrones se encuentran por encima y por debajo, estos están soportando un control, o bueno, o no tienen tanto control, ¿verdad? El efecto que tiene esa carga positiva sobre estos electrones no es tan grande y por eso es que este enlace se puede romper, ¿verdad? Hay moléculas, por ejemplo, como lo es la molécula de dinitrógeno, ¿verdad? O la molécula diatómica de nitrógeno, donde tenemos átomos, aquí ya decíamos, ¿verdad? Este lo podríamos pensar como una representación del enlace en la molécula de hidrógeno, este en la molécula de cloro, bromo, flúor o yodo. Pero, por ejemplo, si pensamos en el caso del nitrógeno, quizá ustedes se recuerdan, tenemos, ¿verdad? Que los dos átomos de nitrógeno, perdón, se encuentran enlazados a través de un triple enlace, ¿verdad? Allá en Orgánica 1 aprendimos que en un triple enlace, uno de esos enlaces es un enlace sigma, que es el que podemos ver acá, y los otros dos son enlaces pi, ¿verdad? Que resultan de este traslape, como decimos, lado a lado. Aquí los miramos como que están acostados, ¿verdad? Los orbitales p, pero el traslape está haciendo, ¿verdad? Así lado a lado. Tenemos entonces dos enlaces pi y un enlace sigma en una molécula, ¿verdad? De dinitrógeno. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la molécula de oxígeno, si ustedes se recuerdan, se mantienen unidos los dos átomos de oxígeno a través de un doble enlace, un enlace sigma, el otro es el enlace pi, ¿verdad? Pero la teoría del enlace de valencia no permite explicar algunas cosas, ¿verdad? O podemos decir que la teoría del enlace de valencia tiene dos deficiencias, ¿verdad? Una es que no permite establecer, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos de enlace? Cuando nosotros decimos que ese traslape, bueno, que hay tres enlaces sigma, bueno, ¿cuál es el enlace? Ahí, ¿verdad? O cuáles son los grados de separación entre esos enlaces en esa molécula. La teoría del enlace de valencia, si se recuerdan, allá en Orgánica 1 decíamos, no lo permite, ¿verdad? Predecir cómo son esos ángulos de enlace, ¿verdad? Y luego, lo otro que no permite explicar, o la otra deficiencia, ¿verdad?, que tiene esa teoría del enlace de valencia, es que la valencia del carbono se supera introduciendo, o sea, o se explica, ¿verdad? Esto también ya lo vimos allá en Orgánica 1, ¿verdad? Si nosotros nos centráramos, y aquí voy a abrir una pizarra, esto les puede parecer repetitivo, pero vale la pena que lo recordemos. No sé hace cuánto llevaron Orgánica 1 y si todavía se recuerdan, pero si nos quedamos, ¿verdad? Considerando la configuración electrónica del carbono, tal como la hemos venido haciendo en los ejercicios que hemos planteado hasta el momento, pues el carbono tiene un número atómico igual a 6, ¿verdad? Por lo tanto, tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones fuera, ¿verdad? Por lo que su configuración sería 1s2, 2s2, 2p2. De acuerdo con lo que hemos explicado, ¿verdad? Del principio de exclusión de Pauli, de la regla de Hahn,
por ejemplo, entonces mencionábamos que podíamos representar, ¿verdad? Los diagramas de orbitales y podríamos decir, ¿verdad? Que esta caja representa al orbital 1s, tendríamos 2 electrones con espines opuestos, ¿verdad? Luego, esta otra caja representaría al orbital 2s, que también tendría 2 electrones. Y luego, en este caso, ya cuando hablamos de los orbitales p, entonces decíamos, tendríamos 3 cajas que tendrían la misma energía y de acuerdo con el principio, ¿verdad? De máxima multiplicidad, ¿verdad? En el caso de los electrones, pues diríamos que tendríamos un electrón en 2 orbitales, ¿verdad? Entonces, bien, esta idea, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo que vimos también en nuestras clases de química general, nos haría pensar de que el carbono únicamente podría formar 2 enlaces. ¿Por qué? Porque únicamente tiene 2 electrones desapareados, ¿verdad? Ya estos electrones están apareados, entonces ya sabemos que estos no podrían, ¿verdad? Compartirse, porque cuando hablamos del enlace covalente, entonces decimos que cada átomo comparte un electrón. Entonces, este tipo de cosas, la teoría del enlace de valencia, como que tiene, ¿verdad? Estas limitaciones que no permite poder explicarla, ¿verdad? Y ahí es donde se recordarán, allá en Orgánica 1, entonces introducimos 2 características que no incluye la teoría del enlace de valencia, y es el de la promoción y el de la hibridación, ¿verdad? Recordemos que la promoción implicaría, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado del avance, ¿verdad? En la estructura, en el conocimiento de la estructura del átomo, ya decíamos que Bohr hablaba de que, por ejemplo, un electrón podía, se le podía aplicar energía y podía saltar de un nivel a otro. Es decir, los electrones pueden promoverse, pueden llevarse a un orbital de mayor energía, ¿verdad? Y la otra es la teoría de la hibridación, ¿verdad? Que la hibridación plantea, ¿verdad? De que cuando 2 átomos se unen, cuando se da, ¿verdad? Este traslape de orbitales, hay un cambio interno en la estructura del átomo, ¿verdad? De manera que los orbitales pueden mezclarse entre sí, ¿verdad? Y si se recuerdan, allá en Orgánica 1, entonces hablamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el metano existe, ¿verdad? Es decir, el compuesto CH4 es un compuesto que existe y es un compuesto donde el carbono está unido a 4 hidrógenos, ¿verdad? Es decir, el carbono está formando 4 enlaces. ¿Cómo es posible que ese carbono esté formando 4 enlaces si únicamente tiene 2 electrones desapareados? Allá en Orgánica 1 aprendimos de que esto se puede explicar utilizando la teoría de la hibridación, ¿verdad? Como ya decíamos, plantea que los orbitales atómicos en un átomo se pueden combinar y de esa forma, pues entonces nosotros diríamos, ¿verdad? Bueno, como este orbital P está vacío, entonces, y los electrones de valencia del carbono son 4, entonces lo que podríamos hacer es combinar este orbital 2s con los 3 orbitales P, ¿verdad? Y si los combinamos, entonces se recuerdan, si se combinan, ¿verdad? 4 orbitales atómicos, se van a formar 4 orbitales híbridos que tendrían la misma energía. Ay, bueno, me quedó un poco fea. Voy a borrar aquí, ¿verdad? Para que me quepa. Entonces ahí, bueno, este es un repaso, ¿verdad? Si no se acuerdan, tienen que ir a repasar allá Orgánica 1. Entonces se forman 4 orbitales híbridos, ¿verdad? Que tienen la misma energía y que entonces al combinarse, pues, ¿qué pasa? Pues se promueve esto que decíamos, ¿verdad? Los 2 conceptos que no incluyen la teoría del enlace de valencia, pero que permiten como contrarrestar estas limitaciones que tiene, ¿verdad? La teoría. Entonces, si combinamos un orbital, o combinamos, ¿verdad? El orbital 2s con los 3 orbitales 2p, entonces se van a formar 4 orbitales híbridos, que si ustedes se recuerdan, se van a llamar orbitales híbridos sp3, ¿verdad? Porque se están combinando 3 orbitales p con un orbital s.
Al combinarse los orbitales, entonces un electrón de acá se promovería, ¿verdad? Hacia el otro, que bueno, no sería hacia el otro, ¿verdad? Porque realmente como se van a combinar, entonces se van a formar 4 que tienen la misma energía, ¿verdad? De manera que el carbono quedaría con 4 electrones desapareados, que son los que le permitirían poder enlazarse a 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Se recordarán que sp3 no es la única hibridación para el carbono, también puede tener una hibridación sp2 o puede tener una hibridación sp, pero aquí solo estoy repasándolo para que retomemos estas ideas, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de moléculas poliatómicas, como es el caso del metano, que ya son 5 átomos, ¿verdad? Los que están unidos entre sí, esta teoría del enlace de valencia presenta estas deficiencias, ¿verdad? Que no permite establecer. De hecho, esta representación que yo he hecho ahorita, ¿verdad? Nos podría hacer pensar de que los ángulos de enlace son de 90 grados. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Que para una hibridación sp3, los ángulos de enlace son de 109.5 grados, realmente, ¿verdad? Bueno, de hecho, la geometría, se recordarán, ¿verdad? Se dice que es una geometría tetraédrica con 2 enlaces que están sobre el mismo plano, un enlace que está en la cara de enfrente y un enlace que está en la cara de atrás, ¿no? Entonces aquí los ángulos de enlace son de 109.5. En el caso del metano, ¿verdad? Que es un tetraedro perfecto, porque de ahí puede variar, ¿verdad? Dependiendo si tiene o no pares de electrones solitarios. Bueno, pero eso no nos lo permite. O sea, con esto y a esta estructura llegaríamos con la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? Nos daría entonces ángulos de enlace, o sea, no nos permite realmente conocer, ¿verdad? Cuáles son los verdaderos ángulos de enlace. Por eso decíamos, esa es una de las limitaciones. Falla al momento de establecer los ángulos de enlace. En teoría nos diría que es de 90, pero se ha determinado que no es así. Y lo otro es que no permite, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de para un caso en particular, ¿verdad? Por ejemplo, para la valencia del carbono, no permite explicar, ¿verdad? Cómo es que el carbono puede formar compuestos donde está formando 4 enlaces y únicamente tiene 2 electrones. Esa limitación, les decía, se supera introduciendo estos términos, ¿verdad? El de promoción y el de hibridación, que allá vieron en Orgánica 1, pero que aquí se lo volví a poner, ¿verdad? Aunque ya se lo expliqué, la promoción es porque se excitan, ¿verdad? O sea, damos energía a un electrón para que pueda ir, ¿verdad? Contar con la energía necesaria, dijéramos, ¿verdad? Miren que este término de promoción es un término que es teórico, ¿verdad? Como para tratar de explicar cómo es que es posible que se combinen, ¿verdad? Los orbitales. Pero realmente no es un proceso real, ¿verdad? Es decir, realmente no está ahí un salto del electrón, ¿verdad? Aquí se los puse lo de la promoción, ¿verdad? De un electrón 2s a un orbital 2p, aunque realmente no pasa al 2p, sino que lo que hay es esto, ¿verdad? Se combinan los orbitales atómicos de un mismo átomo, y esto es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de hibridación, son los átomos de un mismo átomo, ¿verdad? Y es la hibridación la que realmente se corresponde, ¿verdad? Con lo que es la verdadera geometría, con la verdadera disposición que adoptan los átomos, ¿verdad? Luego otra es que la teoría de valencia, por ejemplo, se fundamenta mucho en la regla del octeto, ¿verdad? Es decir, que los átomos deben de tener 8 electrones a su alrededor para encontrarse en su estado estable. Esto, ¿se acuerdan allá de Orgánica 1, verdad? Solo se cumple para los elementos del periodo 2, que va de litio al neón. Ya, por ejemplo, si hablamos de elementos como el fósforo o el azufre, que ya se encuentran en el periodo 3, entonces nos acordaremos, ¿verdad? En el periodo, en un nivel, recordemos que el periodo está relacionado con el nivel de energía, ¿verdad? Entonces estamos en el periodo 3, estamos en el nivel de energía 3. En n igual a 3, pues nos acordaremos, ¿verdad? L puede tomar el valor de 0, L puede tomar el valor de 1, L puede tomar el valor
de 2. Entonces, en el nivel 3 tenemos orbitales S, tenemos orbitales P y tenemos orbitales D, que no están en el nivel 2, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ya contemos con orbitales D hace que átomos, por ejemplo, como el fósforo o el azufre, puedan tener más de 8 electrones a su alrededor. Aquí en el caso del fósforo podemos ver que hay 10 electrones alrededor de él. En el caso del azufre podemos ver que pueden haber hasta 12. Esto es bien importante porque lo van a ver cuando encuentren, cuando hagan su investigación, ¿verdad? Respecto a los compuestos importantes, entonces se van a encontrar con esto y por eso les mencionaba estos conceptos. Es importante entenderlos antes de encontrárnoslos, ¿verdad? Para que podamos explicarlo bien. Aquí entonces se introduce un nuevo término que es el de hipervalencia, ¿verdad? Recordemos que allá en general uno aprendimos, ¿verdad? Que por ejemplo, el bromato, el hipobromato y el perbromato, por ejemplo, ¿verdad? Que hiper habla del máximo, ¿verdad? O sea, de tener más. Aquí, hay varios, como les digo yo, realmente la regla del octeto solo se cumple para el periodo 2, para los otros demás elementos, de hecho, esto es lo común, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad? Más de un octeto de electrones, ¿verdad? Eso es a lo que hace referencia la hipervalencia, ¿verdad? La presencia de más de un octeto de electrones alrededor de al menos un átomo. Y, como les decía, esto se explica, ¿verdad? Por el hecho, o aquí, ¿verdad? Una explicación de la hipervalencia apela a los orbitales D que están ahí, pero que no están llenos, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos la promoción con la hibridación, entonces podemos entender ¿verdad? De la hipervalencia. Entonces usted dice, bueno, si pensamos, ¿verdad? En el caso del fósforo. El fósforo creo que tiene un número atómico igual a 15. Espérenme porque no me acuerdo. Tienen una tabla periódica ahí ustedes a mano. Entré en duda ahorita, pero sí creo que es 15. Espérenme. Sí, el fósforo tiene un número atómico igual a 15, ¿verdad? Así que, porque allá en Orgánica 1 solo hablamos de esas hibridaciones, ¿verdad? SP, SP2 y SP3, aunque mencionamos que pueden haber otros tipos de hibridaciones, ¿verdad? Entonces, tiene un número atómico igual a 15. Su configuración sería la misma configuración del neón, que tiene 10. Y luego sería 3S2 y 3P3. No, 3, sí, 3P3. Bueno, entonces aquí, nuevamente, pensaríamos, ¿verdad? Si nos quedamos solo con lo que habíamos visto antes, pues diríamos, bueno, estos electrones ya están apareados, entonces no podrían formar enlaces. Y luego, en estos orbitales P, ya hay un electrón en cada uno. Entonces usted diría, bueno, el fósforo solo debería de formar 3 enlaces porque solo tiene 3 electrones desapareados. ¿Cómo es posible entonces que nosotros tengamos esta fórmula? Donde el fósforo está unido a 5 cloros, ¿verdad? ¿Cómo explicamos esto? Entonces, bueno, lo que hay que tener claro es que en el nivel 3, pues sí, el fósforo solo tiene 15 electrones. Esta es su configuración electrónica. Pero usted sabe que en el nivel 3 también están los orbitales D. En el caso del fósforo, como solo tiene 15 electrones, esos orbitales D no tienen electrones, es decir, están vacíos. Pero los orbitales están ahí. Los 5 orbitales D están ahí en el fósforo, solo que están vacíos, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo explico o puedo explicar, ¿verdad? El hecho de que el fósforo pueda estar unido a 5 cloros, si
pienso que cuando 5 cloros vienen y rodean al fósforo, en el fósforo se da un cambio en su estructura de manera que el orbital 3s se puede combinar con los 3 orbitales p y con un orbital s con los 3 orbitales p y con un orbital d, ¿verdad? Entonces, como se estarían combinando 5 orbitales, se formarían 5 orbitales atómicos, ¿verdad? Se estarían combinando 5 orbitales atómicos, se formarían 5 orbitales híbridos, que tendrían la misma energía. 1, 2, 3. Ay, bueno, me quedaron un poco. Vamos a ver si lo logro hacer más. 1, 2, 3. Siempre me quedó uno que se ve ahí un poco más grande. 5, ¿verdad? ¿Y cómo se llamarían estos 5 orbitales híbridos? Se llamarían orbitales híbridos sp3d. Y entonces aquí, al combinarse esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que mencionábamos, ¿verdad? La promoción. Nosotros diríamos, hay un electrón de 3s que puede ser promovido, pero como realmente no quedan los orbitales d, sino que se forman un nuevo tipo de orbitales, entonces, ¿cómo quedarían los 5 electrones de valencia del fósforo? Los 5 electrones de valencia del fósforo quedarían desapareados, ¿no? De esta forma, podemos explicar cómo el fósforo podría formar el pentacloruro, ¿verdad? De fósforo. Gracias a esta hipervalencia, ¿verdad? Y por eso decíamos, ¿verdad? Una explicación de la hipervalencia apela a estos orbitales de sin llenar que pueden acomodar, ¿verdad? Esos electrones adicionales, ya no solo tener 8, sino que podemos tener 10 a su alrededor. Más o menos se acuerdan de esto ustedes, de allá de Orgánica 1, o ya se les había olvidado. Medio. Bueno, entonces, hoy están bien calladitas, ¿verdad? Vamos a ver este video. Ahorita sí ya está. Aquí si se fijan, está este enlace que les manda a este video, que es la teoría que mejor explica, ¿verdad? Porque como ya decíamos, esta teoría del enlace de valencia pues tiene muchas limitaciones, no puede explicar varias cosas, entonces eso llevó, ¿verdad?, a plantear una nueva teoría que se conoce con el nombre de teoría de orbitales moleculares. Solo permítanme que les voy a poner los subtítulos en español para que lo miren. Bueno, ya le voy a poner sonido. Bueno, ahí está. Sí lo están viendo, ¿verdad? Ustedes o no. Un video. ¿Me escuchan? O ya se fueron. O me quedé sin internet. ¿Están viendo el video ustedes? Silly. Ok. Vaya. Okay, welcome everyone. This is Professor Davis again, back to talk to you this time about molecular orbitals. I'd like to begin this discussion by considering 2 individual hydrogen atoms, which are depicted here as white spheres. Now, we already know from our discussions on atomic structure that each of these hydrogen atoms should have a 1s subshell containing a single electron. Now, the 1s subshell is really a probability density function of where we might find an electron located in space at any point in time. They don't really move in circular orbits the way I've shown them here, but this is the easiest way to convey that the electrons are in motion within that volume of space. Now, when these 2 hydrogen atoms get together and form a chemical bond, something happens to those 1s subshells. Bueno, y aquí era eso lo que les decía, ¿verdad?
esperaríamos que en Orgánica 1 hubieran superado la idea de que los enlaces no son guiones, ¿verdad? Los enlaces son regiones del espacio donde se traslapan, ¿verdad? Los orbitales atómicos o los orbitales híbridos, dependiendo del caso, ¿verdad? Subshells. They merge and form what's known as a molecular orbital, or more accurately, a molecular orbital system, consisting of two different regions of space. The first molecular orbital is called the sigma molecular orbital. You'll notice that the sigma molecular orbital contains a great deal of density between the two nuclei, and therefore electrons which may populate this orbital. Bueno, entonces ahí estamos viendo lo que decíamos, ¿verdad? Miren que aquí hace referencia al enlace sigma, que ya lo hemos mencionado en la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? O sea, no es que está mala la teoría del enlace de valencia, lo que está es incompleta, ¿verdad? Pero se sigue hablando, ¿verdad? De lo que no son los enlaces sigma y lo que son los enlaces pi. Lo del traslape frente a frente y lo del traslape lateral sigue siendo válido. Aquí este era lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando les decía que un enlace sigma es cilíndricamente simétrico en torno a los dos núcleos, ¿verdad? Entonces, a lo que hace referencia a eso es a lo que estamos viendo. Los electrones se están moviendo, porque no es que estén estáticos, ¿verdad? Solo que tienen este control, como decíamos, de estos núcleos positivos, pero los electrones están ahí, ¿verdad? Moviéndose entre esos dos núcleos. Orbital are likely to be found in between the two positively charged nuclei, screening them from one another and thereby stabilizing this molecule. The second molecular orbital which forms in the system is known as the sigma star. You'll notice immediately that the sigma star molecular orbital contains very little electron density in between the nuclei. And in fact, placing electrons in this location in space does nothing to stabilize the molecule. If anything, it actually will destabilize the molecule by pushing the two positively charged nuclei closer together through electrostatic repulsion. Bueno, entonces aquí es donde podemos irnos como confundiendo un poco, ¿verdad? Estamos introduciendo, ¿verdad? La nueva teoría, que es la teoría de orbitales moleculares. La teoría de orbitales, recordemos, esta teoría se basa en lo que trabajó Schrödinger, ¿verdad? Recordemos que Schrödinger decía todo su planteamiento respecto a la estructura del átomo es parte de una resolución matemática, ¿verdad? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿qué dice? O bueno, ¿qué plantea la teoría basándose en esto de lo que Schrödinger planteaba, ¿verdad? Que los electrones son funciones de onda y que esa función de onda lo que describe es la probabilidad, donde es más probable que nosotros encontremos ese electrón. De acuerdo con esto, entonces las funciones de onda pueden interactuar de dos formas. Pueden interactuar de forma constructiva, es decir, sumativa, ¿verdad? Que sumen entre ellas, que construyan entre ellas las dos funciones de onda y entonces forman lo que se conoce como un orbital molecular enlazante, ¿verdad? El que estábamos viendo aquí en el video anteriormente, ¿verdad? Cuando mirábamos a los dos electrones moviéndose entre el núcleo. Entonces, ahí las funciones de onda, bueno, de hecho creo que se las puedo regresar para que lo vean. Las funciones de onda están sumando, ¿verdad? Es decir, se suman entre ellas, es constructiva. Y por eso es que los electrones quedan en el centro. Y así es como se representa, ¿verdad? Por ejemplo, si este es como el traslape frente a frente, decimos que la suma de esa función de onda formaría un enlace sigma, que sería el enlace sigma enlazante, que estabiliza la molécula porque los electrones están en el núcleo. Pero no solamente las funciones de onda pueden interactuar de forma constructiva, también podrían interactuar de forma destructiva o, dijéramos ahí, restando, ¿verdad? Entre ellas, y eso formaría un orbital molecular que recibe el nombre de orbital molecular antienlazante y que se diferencia, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de orbitales sigma, por este asterisco, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando esta interacción es destructiva? Entonces, ¿qué pasa con esas funciones de onda? Esas funciones de onda se separan, ¿verdad? Es decir, los electrones no comparten
una misma área del espacio, sino que los electrones están alejados entre sí, ¿verdad? Y entonces aquí lo podemos ver. Eso da lugar, ¿verdad?, a lo que se conoce como un nodo, es decir, como un punto, ¿verdad?, que separa a los dos átomos, y esta interacción, entonces, es una interacción que no estabiliza la molécula, sino por el contrario, la desestabiliza y que por lo tanto no contribuye, ¿verdad?, a la formación de un enlace. Y esto es, como les digo yo, considerando cómo pueden interactuar, ¿verdad?, las funciones de otro. If anything, it actually will destabilize the molecule by pushing the two positively charged nuclei closer together through electrostatic repulsion. So when we work with molecular orbitals, we need to keep a few rules in mind. The first is that the number of atomic orbitals which go into the system is equal to the number of molecular orbitals which are formed. Bueno, aquí si se fijan, introducen, hablan de los orbitales atómicos y de los orbitales moleculares. Ya habíamos hablado de los orbitales atómicos y de los orbitales híbridos, ¿verdad? Y decíamos, los orbitales híbridos son los que resultan de cuando se combinan orbitales atómicos dentro de un mismo elemento, y eso es bien importante. Aquí, cuando ya hablamos de orbitales moleculares, ya no estamos hablando de los orbitales dentro de un mismo elemento, sino que ya estamos hablando de dos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se traslapan, ¿verdad?, dos orbitales atómicos, entonces, ¿cuántos orbitales moleculares se van a formar? Se van a formar también dos, ¿verdad? Es decir, se mantiene esa relación, ¿verdad? El número de orbitales atómicos que se combinen va a ser igual al número de orbitales moleculares que se formen, ¿verdad? Uno de esos orbitales moleculares va a ser enlazante, que estabiliza la molécula, es de baja energía. El otro orbital molecular que se forme va a ser un orbital molecular antienlazante de alta energía que desestabiliza, ¿verdad?, a la molécula. The second rule, molecular orbitals fill from lowest to highest energy following Hund's rule and the Pauli exclusion principle. And finally, bonding between any two atoms will only occur when there is an energetic advantage to populating the molecular orbital system when compared to the atomic orbital system. So now that we have a rough understanding of what molecular orbitals are and the rules that we need to follow to predict how they'll behave, let's take a look at some specific simple molecules and see if we can explain their behavior using molecular orbital theory. So let's begin by considering the molecular orbitals of a hydrogen. Entonces vamos a considerar el caso del hidrógeno, ¿verdad? En esto, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? El diagrama de orbitales moleculares. Aquí tenemos un átomo que tiene un electrón, ¿verdad? Y aquí tenemos otro átomo que tiene otro electrón, ¿verdad? Aquí, si se fijan, esta barra de color azul representa la energía cuando no están enlazados y la energía cuando están enlazados, ¿verdad? Si ya llevaron sus clases de física 2, pues probablemente ya llevaron la parte de termodinámica y saben que los procesos termodinámicamente estables son aquellos que requieren menor energía, ¿verdad? O que implica una disminución en la energía, porque aquí van a ver que esas barritas van a cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando vean el video y la simulación, pues puedan poner atención a esos detalles. Molecule, like the one that we looked at in the earlier slide. Here I've depicted on an energy diagram the atomic orbitals of two separate hydrogen atoms. Now, I've placed one electron spin up and the other spin down simply for convenience sake, but they could be in either orientation at this point. So let's take these hydrogen atoms and combine their 1s subshells to form the new molecular orbital system. You'll notice that in doing so, I've created the sigma. Y esta que vemos aquí, esta representación de acá, es el diagrama de orbitales moleculares, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un orbital atómico S. Lo vemos porque la forma es una forma esférica, ¿verdad? Ya dijimos, tiene un electrón. Y en lo que va a ocurrir, y esto sigue siendo válida para desde la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? Los átomos deberán de aproximarse tanto como para que las funciones de onda de los orbitales puedan interactuar, ¿verdad? Entonces,
eso va a dar lugar a la formación de un orbital sigma enlazante, que es este que podemos ver aquí, que ya decíamos, ¿verdad? Tiene la mayor densidad electrónica entre los dos núcleos. Cuando la interacción, ¿verdad?, entre las funciones de onda sea constructiva, y cuando la interacción entre esas funciones de onda sea destructiva, entonces ya decíamos, se va a formar un orbital molecular antienlazante, ¿verdad?, que va a tener los electrones separados. Y aquí, entonces, si se fijan, tenemos, ¿verdad?, que es la energía. Y aquí, y esto es lo bonito, ¿verdad?, de esta teoría, ya lo vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios del por qué que esta teoría explica, ¿verdad?, aquello que nos hicieron en general uno aprendernos, ¿verdad? Entonces, en general uno se les dice, bueno, apréndanse que hay 7 elementos de la tabla periódica que existen como moléculas diatómicas: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos los demás existen como átomos individuales, pero esos 7 existen como moléculas diatómicas. ¿Por qué? Esos 7 existen como moléculas diatómicas y los otros no pueden existir como moléculas diatómicas. O es que sí existen como moléculas diatómicas y no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esta teoría explica eso, ¿verdad? Porque nos permite, de hecho, ya lo vamos a ver, calcular el orden de enlace, es decir, saber si se van a poder formar enlaces o no. Como ya hemos dicho, y eso lo venimos aprendiendo desde General 1, ¿verdad? ¿Para qué se combinan los átomos? Los átomos se combinan para adquirir un estado más estable, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces aquí miren que estos orbitales atómicos tienen un nivel de energía, ¿verdad?, que está aquí a la mitad de este diagrama, dijéramos, ¿verdad? Entonces, los átomos de hidrógeno individuales, cuando están ellos solitos, tienen esta energía. Cuando se acercan y sus funciones de onda se combinan, resulta que la energía de este orbital molecular, aquí lo podemos ver, es mucho más baja que la energía que tienen los electrones cuando están en los átomos individuales, ¿verdad? Entonces, por eso, porque hay mayor estabilidad cuando los átomos están enlazados que cuando no lo están, es que el hidrógeno existe como una molécula diatómica, ¿verdad? Porque este orbital molecular enlazante es de menor energía. Ya decíamos, y aquí por eso es que hay que, como ir tratando de meter también los conceptos de física, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos que están favorecidos en la naturaleza? Aquellos que requieren, ¿verdad?, menor energía. Vamos a verlo más adelante, hoy probablemente ya no. ¿Por qué hay átomos que no se van a encontrar nunca unidos con otro átomo igual? Porque van a ubicar los electrones en estos orbitales moleculares, en los orbitales moleculares antienlazantes, que como ya decíamos son de alta energía y por lo tanto son muy inestables, ¿verdad? Entonces la molécula no tiende, los átomos no tienden a estar como juntos, ¿verdad?, formando una molécula, sino que tienden a estar como átomos Molecular orbital, individuales. which is of lower energy, and the sigma star molecular orbital, which is of higher energy. So as I populate this molecular orbital system using my allocation of electrons from my atoms, I'll begin with the sigma and only fill the sigma star if needs be. As you can see, Ahí está, miren. Entonces aquí lo pueden ver, ¿verdad? Estaban los electrones en los átomos individuales. Cuando se acercan, pues decíamos, ¿verdad?, se van a formar, como se están combinando dos orbitales atómicos, se van a formar dos orbitales moleculares. Uno enlazante de baja energía, otro antienlazante de alta energía. Entonces, en estos orbitales moleculares caben el mismo número de electrones que caben en los orbitales atómicos, ¿verdad?, que es 2. Entonces, bueno, ¿dónde se van a ubicar esos electrones? Pues se van a ubicar, como ya decíamos, siguiendo la regla de Hund, ¿verdad?, en los orbitales de menor energía, ¿verdad? Así como allá aprendimos el 1s2, 2s2, 2s6 y así, ¿verdad?, que eso va de acuerdo con la energía. Esos electrones se ubicarían primero acá, antes de ubicar acá, ¿verdad? ¿Qué pasó en el átomo de hidrógeno? Como ya solo, cada hidrógeno solo tenía un electrón,
este orbital molecular enlazante va a estar lleno y este orbital molecular antienlazante se forma así como decíamos en el caso de los orbitales D. Los orbitales D están ahí en el fósforo, solo que están vacíos. En el caso de la molécula de hidrógeno, hay un orbital molecular sigma enlazante y hay un orbital molecular sigma antienlazante, solo que ese está vacío, ¿verdad? Porque ya no hay más electrones que ubicar. Entonces, si se fijaron, cuando se ubicaron, ¿verdad? Esos electrones en este orbital molecular, entonces, ¿qué ocurrió con esta barra? Que ya les decía, ¿verdad? Esta es la energía cuando los átomos no están enlazados. Esta es la energía cuando los átomos están enlazados, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que hay una disminución, ¿verdad? En la energía y por eso decíamos, ¿verdad? Va a estar favorecida la existencia de la molécula diatómica de hidrógeno, ¿verdad? De acuerdo con esta teoría. I use my entire allocation of electrons in filling the bonding orbital. So in this case, the energy of the system overall has decreased. This means that there is an immediate energetic benefit to bonding. Furthermore, I can calculate the order of the bond simply by taking the number of bonding electrons, subtracting the number of antibonding electrons. Bueno, y aquí les voy a quitar los subtítulos para que lo vean, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, el orden de enlace, ¿verdad? El orden de enlace va a ser igual a la diferencia entre el número de electrones que hay en orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones que hayan en orbitales moleculares antienlazantes dividido entre 2, ¿verdad? Que es el término que pueden ver ahí. Aquí lo voy a dejar corriendo. And dividing by 2, para of que course, to vean cómo acknowledge that se there are 2 sustituye. electrons involved in each chemical bond. So in this case, I have 2 bonding electrons in the sigma molecular orbital and 0 electrons in the antibonding sigma star. Bueno, lo que les decía aquí, ¿verdad? ¿Dónde están los 2 electrones? En el enlazante y en el antienlazante hay 0, ¿verdad? No hay ninguno. Placing these numbers into my equation allows me to predict that my hydrogen molecule will be joined by a... Bueno, entonces si se fijan, 2 menos 0 nos daría 2, dividido entre 2 sería igual a 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretamos, verdad, este orden de enlace? Lo interpretamos como lo hemos venido nosotros aprendiendo desde probablemente desde el colegio, ¿verdad? Los 2 átomos de hidrógeno en una molécula diatómica de hidrógeno están unidos a través de un enlace. Nuevamente les sé que aquí estamos como, bueno, para que nos metemos a este rollo, si ya nos aprendimos todas estas cosas en general 1, o sea, ya sabemos que el átomo de hidrógeno, que el hidrógeno es una molécula diatómica, ya sabemos que solo hay un enlace. Es, como les decía yo, para que podamos entender el por qué, ¿verdad? Y entonces por eso es que hemos ido estudiando, ¿verdad? Cuáles son los factores, ¿verdad? Que afectan la distribución de los electrones en un átomo y cómo estos interactúan, ¿verdad? Y es esta teoría, la teoría de orbitales moleculares, la que es más completa, ¿verdad? Y nos permite poder explicar muchas más cosas. Bueno, ya son las 8:59, así que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Este es el caso del helio, que en el caso del helio tenemos 2 electrones, ¿verdad? Pero bueno, este creo que lo vamos a considerar hasta el lunes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna duda que tengan. Lick, respecto al cuestionario que dijo que iba a poner en la plataforma, ¿es para el lunes o el lunes vamos a continuar?